De Cuba traeré el azúcar, de Colombia el café traeré, para invitarte una noche a que te lo pases bien. Cuando lo pruebes seguro que repetirás, porque mi café es así, es de buena calidad. Yo te daré café, café, yo te daré café, café. Súmale el tambor y dame el ritmo, que quiero moler café contigo. Súmale al compás, baila conmigo. ¿Qué tal, amigos de Café Expreso? Buenas tardes, bienvenidos, y continuamos conociendo los planes de gobierno de los partidos políticos con miras en estas elecciones, no solamente alcanzar un gobierno distrital, un gobierno municipal, sino también un gobierno regional. Estoy ahora con el economista Raúl Valencia. Él representa al Partido de Alianza para el Progreso y también penalista como segundo consejero. Vamos a tratar un tema muy importante porque estamos cansados los peruanos de escuchar todos los días corrupción. Pero es lamentable que nuestro país esté entre los primeros lugares, también de los países de Latinoamérica, contagiados de este mal. Al momento hay 19 presidentes regionales que están siendo investigados, presos, y unos 148 funcionarios que están siendo procesados justamente por este mal, la corrupción. Economista, buenas tardes, bienvenido. Rocío, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Efectivamente, creo que el tema de la corrupción es, diría yo, una de las mayores preocupaciones en el país, junto con el tema de la seguridad ciudadana. Pero al respecto me parece que mucho se ha hablado, mucho se ha dicho sobre el tema de la corrupción, pero desde mi modesta percepción realmente no se ha explicitado un plan, una estrategia de cómo realmente entrar, ¿no?, a batallar contra este mal endémico que hoy día corroe las instituciones y la política nacional. ¿Por qué cree usted que no se ha determinado o no se ha llevado como un emblema un plan justamente que termine contra la corrupción? Porque no ha habido una decisión de Estado, justamente porque está enquistada también desde el Estado la corrupción. Bueno, a no dudar, yo creo que lo último que acabamos de conocer, ¿no?, ya no nos causa, increíblemente, pero ya no nos causa asombro saber que hasta en el Parlamento de la República pues hay obviamente signos muy claros de, diríamos, la presencia del narcotráfico, que obviamente, diríamos, es la corrupción más espantosa que un país podría enfrentar. Y la preocupación es que estamos realmente un poco acercándonos a aquellos años en el que en Colombia, obviamente, la presencia en el poder político era muy notoria del narcotráfico. Entonces, esto, digamos, traducido en términos de gobiernos o de estamentos de nivel inferior, ¿no?, en la política y en la estructura del Estado, gobiernos regionales, gobiernos provinciales, municipales y distritales, naturalmente, diríamos, no está siendo debidamente conocido. Y bien, creo... pero también, economista, hay normas que no están claras. Por ejemplo, el Estado, para comprar, un ejemplo, camionetas, convoca licitación y compra justamente a ONGs internacionales, donde hay vacíos, donde no se puede fiscalizar los montos y pueden elevar los montos. Entonces, desde ahí el Estado ya está llevando a cabo una corrupción grande. Bueno, sí, yo creo que, a ver, para, digamos, un poco sacarle el jugo a esta oportunidad, no hay normas. Y plantearle realmente ahora, ¿no?, cuál es la propuesta y la apuesta política de Alianza para el Progreso para la lucha contra la corrupción, pues bueno, diríamos que el Estado como Estado hasta ahora no termina por estructurar, digamos, una política mucho más clara, mucho más efectiva, entre otras cosas por una razón. Y la razón tiene mucho que ver con el tema de la institucionalidad en el país. Porque la corrupción no es un problema de política, es un problema de Estado. Así es, un problema de Estado. Y entonces el Estado, obviamente, digamos, es la cúspide de todo este engranaje, digamos, político organizativo, en el que, diría yo, falta no solamente la decisión, sino que falta, diríamos, las personas que realmente podrían, digamos, alcanzar los proyectos para evidentemente combatir la corrupción. Y entonces, si nosotros vemos por qué razones o motivos la corrupción, digamos, en Ancash,
¿no?, que es el más notorio, el más emblemático, digamos, en el interior del país, se ha desarrollado al nivel de la criminalidad, pues uno tiene que ver el grado de institucionalidad que hay en la región. Pero para comprender mejor qué es institucionalidad, del cual particularmente vengo hablando reiteradas veces. El tema de la institucionalidad significa, digamos, el espacio donde las instituciones, ¿no?, colegios profesionales, universidades, gremios empresariales, organizaciones sociales de base, confluyen para, en base, digamos, a acuerdos mínimos, no importa, empezar realmente a pensar en región, pensar en crecimiento, pensar en desarrollo al margen, naturalmente, de los intereses político-partidarios, porque por encima de esos intereses de grupo están los intereses de la región, los intereses de miles de pobladores que necesitan evidentemente que sus organizaciones articulen, funcionen, converjan en algo que evidentemente, diríamos, sea el factor crítico o el contrapeso a la política, digamos, tradicional. Pero ¿cómo estamos manejando, cree usted, esa institucionalidad? Se ha planteado y muchos congresistas también lo han dicho, necesitamos esto, pero cuando hay casos de corrupción estamos acostumbrados a que salga el ministro, que salga el congresista, pida disculpas y que se abra una comisión y luego quede nada. Claro, lo que pasa es que cuando no hay... Lo que vemos es desfilar casos nada más, pero eso es no cierto, vemos y no, la tienes mucha razón. Lo que pasa es que ante la ausencia de conocimiento profundo de dónde se origina la corrupción en el Estado, pues obviamente posibilidades de propuesta de planes o proyectos para atacar el origen del problema, obviamente pues no existe. Por lo tanto, digo yo que el origen de la corrupción en el Estado, no importa el nivel que éste sea, se origina justo en esos famosos comités de adjudicación que existen en los gobiernos municipales, distritales, provinciales y gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque estos comités de adjudicación, que está conformado por, digamos, funcionarios, ¿no?, con determinado nivel y rango de autoridad, pues se encargan de elaborar todo el expediente para que efectivamente salga la convocatoria formal y obviamente el Estado, a través de estas organizaciones, pues pueda realmente, digamos, motivar el interés de los proveedores. Pero ¿cómo hacer que esos famosos comités realmente sean comités transparentes? Porque ya desde la campaña política hay un compromiso fuerte, ¿no? Se mueven cantidades de dinero que son financiados en muchos casos por empresarios que están esperando que el candidato salga electo para justamente verse favorecido con una licitación. Y es ahí donde se mueve mucho la corrupción. Y ejemplos buenos, porque volvemos a reelegir autoridades que han demostrado en algún momento ser corruptos. Por ejemplo, Castañeda Alonso en el caso Comunicore, ¿no? No vamos más allá. Otro ejemplo, Damián Keiko, cuando estudió en el extranjero, millones se pagó en la universidad. ¿De dónde? Y casos así. Bueno, sí, tú diría yo, has dado en el punto. Si estos comités de adjudicación, o en estos comités de adjudicación que está conformado por los funcionarios, ¿no?, de los municipios y del gobierno regional, ¿no?, de las gerencias X, Y y Z, no tienen la presencia de la civilidad. ¿Por qué? Porque no hay la institucionalidad que, digamos, le dé la autoridad ante el gobernante de exigir su participación en el proceso de elaboración de las convocatorias, en el proceso de revisión de la documentación, en el proceso de análisis de los expedientes que finalmente, digamos, deban de merecer la buena pro a aquella empresa que de manera transparente hubiera realmente alcanzado los propósitos y los objetivos. Entonces,
estos comités que para mí son el origen de toda la corrupción. Claro, le dan la buena prueba a talleres. Usted va a buscar una empresa y resulta que es un taller de mecánica cuando debió de ser una empresa que otorga alimentos, ¿no? No, justamente, por esa misma razón es que desde mi análisis, desde mi percepción, he terminado por llegar a un convencimiento. Si no tenemos institucionalidad, como que no la tenemos, que defienda los intereses de la ciudadanía, si no tenemos institucionalidad, que no se gane el respeto y el aprecio de los gobernantes, definitivamente lo que hoy seguimos tú y yo conversando va a seguir siendo el tema de mañana, del próximo mes, de los próximos años. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros como sociedad civil asumiendo una responsabilidad, y a lo único que nos hemos abocado en los últimos años ha sido a criticar, a seguir criticando, pero nadie ha sido capaz de realmente alcanzar un plan y una propuesta que desde Alianza para el Progreso sí la tenemos clarita. Y entonces la apuesta para la lucha contra la corrupción pasa por la necesidad desde el gobierno regional, como el hermano mayor, políticamente hablando, pues se encargue de promover, ¿no?, a través de una invitación a todas las organizaciones legítimamente representativas para que conformen esa institucionalidad y estas instituciones tengan el reconocimiento de la autoridad para que estas instituciones ya organizadas, formalizadas, trabajando, pues realmente se constituyan primero en el contrapeso al poder político, cualquiera este sea. Segundo, que se constituyan a través de esto en los ojos y en los oídos de la sociedad civil. ¿Pero cómo? Y la apuesta, ¿no?, de Alianza para el Progreso es que la sociedad civil designe a uno o a dos representantes, ¿no?, calificados, técnica, ética, moralmente, para que puedan, a nombre de la sociedad civil, ¿no es cierto?, entrar a esos comités de adjudicación. Y ellos van a tener voz, no tendrán voto, pero ellos, en representación de la sociedad civil, pues obviamente deben de velar y deben de garantizar que el proceso, desde que se inicia hasta que termina, es transparente. Bien, entonces la propuesta es institucionalizar la corrupción. No, es institucionalizar a la sociedad civil para luchar contra la corrupción, ¿no? Pero ¿cómo lograr? Porque es muy difícil. Pero una bueno, manzana podrida pudre a la otra. Pero si, definitivamente. Imagínate. El problema, Rocío, es que creo que las instituciones y sus representantes hasta ahora están pasivos, tranquilos, mirando desde el balcón cómo es que se va corroyendo, ¿no?, la actividad pública. Y obviamente a lo único que nos hemos dedicado ha sido a señalar, a criticar, a denostar y no ser parte de la solución. Bien, pero nosotros entonces nos vamos a una pausa para regresar justamente conociendo más de esta propuesta, la institucionalizar. ¿Usted ha escuchado otorongo no come otorongo? Pues bien, aquí una manzana podrida pudre a la otra. ¿Qué tan difícil es lograr que esto no suceda? Bien, regresando de la pausa, ampliamos más el tema. Te recuerdo que si estás en edad de estudiar, una de las universidades para hacerlo es la Universidad César Vallejo, donde lo ubicas en el kilómetro 3.5 carretera a Pimentel. Las inscripciones llamando al 481616. Si de café se trata, te recomendamos prueba café femenino, producido por Proasa y cultivado por quién, por mujeres de las zonas altoandino-amazónicas. Café femenino, un gran café haciendo grandes cosas. Regresamos.